La Orotava son cuestas de adoquines, la Orotava son yuntas y romeros, la Orotava es más que un sentimiento, somos magas, somos magos, las villeras y villeros. La Orotava me enseña de Taoro, la Orotava son del té y de los senderos, la Orotava olor a gofio, flores, preso, calles, plazas y laderas, maricumbres que yo quiero. La Orotava es la fiesta más bonita, la Orotava corazón de nieve y lava. Es mi pueblo, es mi gente, es un sueño poder cantar y decir que yo soy de la Orotava. El Corpus es la gran fiesta que tan nuestra sentimos, viene bordada en el alma desde el día en que nacimos. Buenos días a todos y a todas. Seguimos en esta serie de programas denominada Voces del pasado y ecos del presente, y en el día de hoy nos sumergiremos en una de las tradiciones más queridas y admiradas de Canarias. Hablamos de la festividad del Corpus Christi, de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, aquí en la villa de la Orotava. Y lo hacemos pues de la mano de los verdaderos protagonistas. Como me ven, estoy muy bien acompañado en esta mañana. Cada año el corazón del municipio se transforma con la impresionante alfombra de flores y el majestuoso tapiz que cubre la plaza del ayuntamiento. Un arte efímero que combina devoción, creatividad y muchísimo trabajo en equipo. Como les comentaba al inicio de este programa, me encuentro muy bien acompañado. Por aquí tenemos a Tomás Escobar, miembro de los protagonistas que hacen cada año la alfombra y el tapiz de la plaza del ayuntamiento. También a Kiko Lorenzo, también participante de esa alfombra de tierras del Teide de la plaza del ayuntamiento, pero también de esas tapices o esos corridos de flores que tendrán lugar el día de mañana en las calles de la Orotava. Y también otro alfombrista o joven escultor, Alejandro Hernández, que ha estado ya varias veces por esta radio y que es responsable de esa alfombra en la plaza de San Juan todos los años por el Corpus de la Villa de Arriba. Muy buenos días a los tres alfombristas. Sí, buenos días. Y también tenemos por aquí otro día más a Manuel Hernández, historiador de la Villa de la Orotava, que nos dará algún dato que otro acerca de nuestra festividad. Muy buenos días. Buenos días. En la mesa de sonido, como siempre, tenemos a Tommy y a Nerea Perdomo. Muy buenos días. Y el que les habla, Diego Pérez. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de esta festividad del Corpus Christi. Y no sé si Manuel Hernández nos puede dar algún dato histórico de cuándo comienza esta festividad aquí en la Villa de la Orotava. Bien, el Corpus comienza prácticamente con la conquista. Es una fiesta que se crea en Lieja en el siglo XIV y se difunde por toda la cristiandad. Entonces, aquí lo que pasa es que en el caso de la Orotava existía el Corpus, los domingos de Corpus, que generalmente estaban en manos de las órdenes religiosas, y después la octava de Corpus. Eso surge aquí desde el siglo XVI. Y cuando se crea la parroquia de San Juan, cuando se crea en 1681 la parroquia de San Juan, se vincula también el Corpus en San Juan. Todo eso se mantiene como fiestas, vamos a decir así, desde el siglo XVI, como fiestas religiosas, estrictamente, no como fiestas patronales. El concepto de fiesta patronal empieza a desarrollarse en el siglo XIX. Los labradores tenían desde el siglo XVI un santo, San Benito. De hecho, el convento de San Benito fue primero ermita de los labradores, pero a finales del siglo XVII se canoniza un santo medieval madrileño, San Isidro, y un siglo después se canoniza su mujer Santa María de la Cabeza. Entonces, aquí se empieza en 1695 en el Calvario de la Orotava una ermita de San Isidro y una pintura de la Virgen de la Piedad, del Calvario, de la Piedad, para ser exacto, que después en finales del siglo principios del XIX se transforma en una escultura de la Piedad, que es la que se procesiona, hecha por Fernando Esteves, ¿no? Entonces, ya de finales del siglo XVII se constituye en San Isidro, en la ermita, porque se llama Calvario. Lo que pasa es que no lo confundimos porque el Calvario original, que estaría donde está hoy la plaza,
se tiró y se hizo después una ermita de carácter modernista que es la que está hoy. Pero era un calvario y dentro de ello estaba la ermita. Por eso es la confusión y por eso se llama el Cristo del Calvario cuando realmente es una piedad. Pero la gente dice el Cristo del Calvario, claro. Siempre, sí. El Calvario y la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, ¿no? Sí. Y entonces, a finales del siglo XVII se constituye una hermandad de labradores con el objetivo de hacer la procesión de San Isidro. La procesión de San Isidro y imagen que ya está desde 1695, la trae Luis Ríos Grimaldi, el mismo que hizo la ermita de San Felipe Neri en el Camino de la Boruga. Y esas fiestas se celebraban el domingo de Pentecostés. Nosotros tenemos en el calendario cristiano un mayoritario que es el romano, que es el de los solsticios y los equinoccios todo el año. Pero que es de solar y tenemos los meses que son 30, 31. Pero después tenemos de influencia judía solo una pequeña parte del año que comienza el martes de carnaval, miércoles de cuaresma y que llega hasta el Corpus Christi. Un calendario que cambia todos los años en función de las lunaciones. Y tiene que caer siempre las lunaciones. Empieza el miércoles de ceniza con una luna nueva y termina el jueves de Corpus y continúa después con los otros jueves en una luna llena. Y eso cambia todos los años, por eso todos los años tenemos unas fiestas patronales que son distintas. Entonces, se celebraba el domingo de Pentecostés, que es antes del Corpus. Pero en 1892 la Orotava quiere tener unas fiestas patronales. Y entonces empieza a hacer dos cosas. Una la octava, que entró decadencia en la parroquia de la Concepción, el Corpus propiamente, que se va a seguir haciendo en la parroquia de San Juan, y se le va a dar preeminencia, eso va a ser poco a poco, a la octava de Corpus. Empezó en 1845, 47, pero solo por una familia, y se completó todo el recorrido actual de las alfombras en 1890. Entonces, en 1892, el Ayuntamiento de la Orotava decidió crear las fiestas patronales. Y entonces lo que hizo fue trasladar la fiesta de San Isidro del domingo de Pentecostés al domingo posterior a la octava de Corpus, unificando los dos. Y eso es el modelo que se ha ido desarrollando en el tiempo. Lo que pasa es que el único cambio importante que se va a dar es con respecto al Corpus, que empieza a hacerse primero en una zona de tierra, en la plaza, que era la antigua iglesia del convento de San José, del convento Clarizo San José, donde está hoy la plaza del ayuntamiento, se empezó a hacer de tierra. A partir de 1919 se empieza a hacer en la plaza que hoy tenemos. Y a partir de 1947 aparece por primera vez, conmemorando el centenario, las de tierra, porque antes no eran de tierra, las de tierra de las cañadas del Teide, que son desde esa época. Y con respecto a la romería, el cambio que se da es que en 1936, en vísperas de la Guerra Civil, el Liceo de Taoro crea el modelo de romería que hoy se ha generalizado en todo el archipiélago, porque antes lo que era una procesión que se subía a San Agustín y volvía. Y era simplemente una procesión, se hacía una serie de elementos festivos, lo del ganado seguía igual, se sorteaba un animal, todo ese tipo de cosas, pero ese espectáculo, digamos, vamos a decir así, de bajada, en el 36. Piensa tú que todos después copian eso. En el 48 se lo copia la romería de San Benito, en el 50 la romería de San Roque en Garachico, en Tegueste el 69, y se va institucionalizando todo, pero ese modelo lo desarrolla la Orotava. Y ese es el modelo que hoy conocemos como las fiestas patronales. Después hablaremos un poquito más sobre la romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, pero aprovechando que están aquí los alfombristas de la plaza del ayuntamiento, que nos comentabas que se empezaron a hacer de tierra hasta el día de hoy, de esas tierras del Teide, vamos a preguntarles cómo ha sido la elaboración de este año del tapiz y si nos pueden explicar un poco el diseño de este año. Nada, el tapiz, como todos los años, se empieza a hacer, son 45, 52 días haciéndolo, y este año pues la entrada al paraíso. ¿Entiendes? Pues están tantos animalitos, están lleva, torreos, y el Papa al final que tuvo que poner, porque falleció así reciente. Está lleno de santados, y entonces también los apóstoles que están buscando los apóstoles están reflejados en animales, ¿sabes? No están físicamente dibujados. Y esa es la idea. Y es una continuidad de la reforma del año pasado. Eso es lo que nos comentaban
en lo que me comentaban algunas personas, si era la continuación del año pasado, porque el año pasado, si no me acuerdo, se llamaba o se denominaba Las Puertas del Cielo, ¿no? Okay. Y este año Las Puertas del Paraíso, ¿no? Entonces es una continuidad. Y nada, y haciendo algo nuevo, que la gente, claro, está acostumbrada siempre a hacer tres tapices, tres motivos, y este año, bueno, se ha hecho solo uno, es un riesgo, pero que creo que de momento está gustando. Esperemos que así sea. Que de todas formas es bueno también que digan cosas malas. Hubo un año también que se unificó, me parece, el tapiz como en un triángulo, ¿no? Sí, también es así. Hace un par de años también. Sí. Y ¿pueden explicar a los oyentes, aquellos que no saben cómo se elabora el tapiz, cuáles son las técnicas que utilizan? Las técnicas en la mano, y desgraciadamente en la radio no vamos a poderlo enseñar. Pero sí, la técnica está en el juego de la mano, en no llenarte mucho la tierra para que no te caiga por detrás, el juego de esta cosita aquí para empezar si abres la mano extiendes más la tierra, si la queda más pequeña la sacas más fina, y ese es el trabajo, y es practicar, no hay otra. ¿Y cuántas personas a día de hoy 20. colaboran en ese tapiz? 20 personas. 20. Ahora mismo en Arterena somos 20. 20 personas Ese chico realizando el tapiz, que casi que dura un mes y pico su elaboración, ¿no? Porque empiezan desde marzo, mayo creo, más bien, abril. Nosotros empezamos antes ahí en el salón nuestro pues a practicar, ¿no? Y ahí un poco viendo ya lo que vamos a hacer, ¿no? Cada año. Y luego ya, ahí son unos 45, 52 días según el tiempo que tengamos para dibujar estos jaleos. Y luego nada, y eso, recordar que somos voluntarios, ¿vale? Que no somos asalariados, que vamos jugando, nuestro trabajo no lo permiten, o si cogemos vacaciones, ¿vale? Que no estamos ahí con una nómina. O sea, somos gente que nos gusta el arte y lo hemos chupado desde pequeñitos mucho y muchas. Y entonces ahí estamos, ¿eh? Que quede un poquito claro. Sí, porque hay gente que se confunde, que piensa que, No somos que asalariados. hay pago detrás y no. Que son voluntarios, ustedes van porque, como decías, como les gusta realizar las Como todas las alfombras de... Todas Sí, las que todas se las hacen, que se hacen. hasta las de flores también. De flores también, sí. O sea, De luego flores, luego- La nuestra, Kiko, ¿Eh? la Sí. nuestra cumple. 49 años. 49 años Sí, haciéndose. No, en principio se empezó a hacer un corrido, un poco más arriba de donde lo estamos haciendo ahora. Y luego, un par de años más tarde, se bajó un poco más abajo, al lado de la Casa Monteverde, y se hizo ya un tapiz. Pero se empezó con un corrido. Pero un tapiz de flores, porque Sí, en sí, la sí. calle No, de flores, sí. En la calle siempre es de flores. Siempre es de flores. Flores, sí. brezo. Y... Que antiguamente, Kiko, corrime, era la alfombra de Cruz Roja. Era la Cruz Roja, sí, exactamente. Ahora ya no es Cruz Roja. Bueno, como la Cruz Roja es algo No política, Sí, no política, religiosa. y entonces se pasó a ser José Luis y colaboradores. Claro. Que Claro, sigue estando sí, sí, José sí. Luis y colaboradores. Sí, porque las alfombras de las calles, a final de cuentas, son familias, son Sí, se amigos empezó a hacer en un año que decaía un poco el tema de las alfombras, se empezó a hacer corridos y tapices. Y bueno, José Luis, que se creó lo que es Cruz Roja, Juventud de la Cruz Roja, y asociaciones que empezaron también a hacer alfombras, o sea, tapices, Sí, sí. tapices y corridos. Y hasta el día de hoy Hasta que el día de cubren hoy. todo el recorrido procesional. Sí. Las alfombras de flores, al no ser los tapices, se hacen como una especie de moldes para cubrir el suelo, ¿no? Con las flores. Sí, hay un trabajo que se hace antes para hacer los moldes, sobre todo los moldes que son exteriores, el perfilar y eso se hace con moldes. Lo de interior no, lo interior Ya se es, hace ajá, casi a mano alzada. a mano, sí. ¿Y ustedes han visto ese relevo generacional a lo largo de estos días, ¿no? Preparativos y del día de mañana? Sí, esto no se va a terminar nunca, porque hay mucha juventud, mucha gente joven que está, los niños vienen, sobre todo nosotros siempre queremos tener niños, y muchos de los que empezaron como niños están ahí ya con nosotros haciendo cositas, poniendo algunas flores, y todos los años vienen.
Qué bueno que siga ese relevo. Sí. ¿Y el tapiz de la plaza también hay relevo generacional? Este año ha sido un orgullo, sobre todo para los que estamos ya un poquito más mayores, tener gente joven haciendo alfombra, ¿no? Como son los hijos de Domingo, como es el camejo, como llamo yo, el camejito, o sea, el hermano. No, hay un grupo ahora bueno de gente joven que va a ser el relevo para ir y a ver si hay más relevo. Pero bueno, No, A ver, sí. ¿sabes? Pero sí, la gente joven este año en verdad que se han lucido. Son los que se van a quedar ahí. Eso es, exactamente. Somos nosotros los que seguiremos con ese relevo generacional. Y yo creo que es el orgullo de esa gente joven lo que hace que todo funcione. Claro. O sea, el sentirte orgulloso, pero vamos, si no llegas a sentirte orgulloso de lo que estás haciendo, no va porque no te pagan, ¿sabes? O sea, va porque tú quieres estar allí y quieres estar haciendo eso. Exacto. ¿Y tú que eres el responsable de esa alfombra de la plaza de San Juan? Y, a mí me la pasó Chucho. Jesús. Y eso. Madre, que digo de aquí. Pero, él hacía antes la alfombra arriba y entonces ya un año sí es verdad que ya dijo que no podía encargarse y entonces fue Agapito preguntando a la gente a ver quién podía encargarse de eso y decidí yo con mi familia porque éramos, antes de que estuviera yo solo, hacíamos mi familia y yo en la calle Marqués una alfombra todos los años y entonces los primeros años fui yo y mi familia y después ya sí es verdad que a medida que el bolsito se iba complicando y se iba, digamos, haciendo más difícil la cosa de que mi familia pudiese hacer más, han ido viniendo, me siguen ayudando, pero al final soy yo el que está allí desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde con una carrera contrarreloj. Y viendo pues la maravilla que siempre suelen hacer tanto tú como tu familia. ¿Puedes explicar a nuestros oyentes en qué consistió este año ese boceto? Sí, este año cogimos la parábola de... cogimos. Siempre hablo en plural porque al final cuando hacemos el boceto en casa siempre pregunto a mis padres, a mis familiares, oye, ¿qué te parece? ¿Qué no te parece? ¿Por dónde ponemos esto? ¿Qué no ponemos? A mi hermana también que está estudiando ahora dibujo y al tema de la composición. Yo dibujo poco porque mis manos siempre están en el barro. Pero a nivel compositivo y tal sí me gusta escuchar opiniones de mi hermana sobre todo porque ella tiene muy buena mano y muy buen ojo con la composición y todo. Y este año cogimos una parábola de Pío de Pietrelcina que él decía que para explicar el mal en el mundo teníamos que imaginarnos como una mujer que está bordando en un telar y su hijo está sentado en un taburete un poco más bajo. Entonces el hijo miraba desde abajo para arriba y lo que veía era la parte de abajo del telar, ¿no? Y veía como todos esos hilos estaban colgando y sin ningún tipo de sentido. Y entonces le decía, mamá, qué bordado más feo estás haciendo. Y entonces la madre le desciende el telar y ve la parte de arriba del bordado. Y entonces Pío de Pietrelcina terminaba diciendo de que todos nosotros muchas veces estamos sentados en un taburete abajo, que no somos capaces de verle el otro lado de las cosas, ¿no? El otro lado del bordado. Y entonces se me ocurrió vincularlo con lo que ha pasado con la Dana y demás, sobre todo familiarizándome un poco con las víctimas, pero viendo también la cantidad, pese a todo lo que ocurrió, el desastre que ocurrió, el otro lado del bordado, ¿no? La pedazo de cantidad de gente que hubo ayudando a que lo necesitaba, ¿no? Y veías toda esa marea de gente yendo a ayudar y a mí se me ponían los pelos de punta, ¿no? Entonces por eso se ve en el fondo la parte de la Catedral de Valencia y una fallera porque es esa niña pequeña que está mirando el bordado desde la parte de abajo, ¿no? Y eso suele ser lo bonito de los tapices, que a veces llevan detrás una historia y un mensaje que quieren transmitir, ¿no?, a quienes lo aprecian. Quería preguntarles a ustedes, y yo creo que también Manuel puede contestar, ¿cómo viven ustedes la noche previa al Corpus Christi? Imagino que ustedes ultimando los detalles ya para finalizar la alfombra de la plaza, en este caso preparando para desde muy temprana de la mañana ponerse a pie de calle a hacer la alfombra. Y nosotros pues como espectadores, o bueno, yo también alfombrista, pero lo vivimos, ¿no? Desde... Sí, lo primero es esta noche ir a buscar las flores. Traer las flores, ponerlas en lo más cerca posible de donde vamos a hacer la alfombra y también es muy bonito subir arriba donde están todas deshojando las flores, es un trabajo también que no se ve
pero que se tiene que valorar mucho. Un trabajo laborioso y que comenzó el lunes, que han estado ahí bastantes mujeres deshojando Esas flores. para Eso el es un día de trabajo mañana. bastante. ¿Y ustedes cómo viven esa noche previa Con nervios. Sí, porque sí es verdad que yo antes participaba en una de las alfombras de flores, ya no tanto porque me he vinculado más con el museo, y entonces el museo tiene su jornada de puertas abiertas y hay mucho curro desde por la mañana, entonces ya he tenido que desvincularme de allí. Pero recuerdo de pequeño que se vivía con intensidad la noche anterior, esperando ya que empiecen a sonar las campanas, que empiece todo el mundo a sacar el brezo, a sacar las flores. Es un momento de tensión. Me acuerdo de un año incluso que serenó por la mañana, no recuerdo qué año fue. Serenó por la mañana y se estropearon. Y otra que llovió también, Sí, que santísimo. se estropearon muchas alfombras y recuerdo que nosotros siempre se imprimía el boceto en grande, ¿no? Se ponía por fuera allí y nosotros hacemos, bueno, el grupo con el que yo estaba lo hacía por fuera de la casa Monteverde, Monteverde, y después por encima la alfombra. Y entonces recuerdo que se mojó el papel, que se destrozó todo el papel, corriendo a ver qué se hacía a última hora. Eso fue, me recuerdo haberlo vivido y aún así esa emoción no se va. Ese sentimiento que tú tenías desde la noche anterior, pese a la lluvia, pese a todo, no sé yo. Y ahora, además, que el museo también ha recuperado una tradición, que es esos altares efímeros, que también estás metido ahí de lleno también. Por eso ahora no puedo dedicarme a las alfombras, ¿no? de flores, pero es una tradición, yo creo que no vino como ni para sustituir, ni para reemplazar, sino para enriquecer más la fiesta, ¿no? O sea, al final era algo que formaba parte de nuestra identidad, que se perdió, sabemos que estaba ahí por los historiadores y demás, y bueno, tenerlos en cuenta como una manifestación de las propias parroquias o de fe, al igual que las alfombras, no viene ni a sustituir ni a tal, sino a potenciar Sí, más enriquecer fiesta. también la festividad. Y don Manuel, ¿cómo vive usted la noche previa o el día? Bueno, yo nunca he sido alfombrista, pero bueno, vivo al lado, ¿no? Un tío abuelo mío sí fue alfombrista y hizo la alfombra de la plaza, la alfombra llamada Laica, que se hizo en los años 30, Norberto Pereira con la hidroeléctrica, la escuela de agricultura y el instituto que iba a inaugurarse y que nunca se inauguró hasta muchísimos años después, en el año 36, en la última alfombra de la República. Y evidentemente yo vivo aquí al lado, ¿no? Y veo todo como es, todo el bullicio que hay y todo lo demás, ¿no? En cuanto a esto de la historia del Corpus, ahora yo he estado en La Laguna, bueno, yo publiqué en su momento un libro sobre la historia del Corpus de La Laguna, y ahora se ha revitalizado cómo era el Corpus tradicional con los diablos, los danzarines, la tarasca o bicha, los gigantes, los cabezudos, etc. Porque ese era el tradicional, porque lo de las alfombras es un modelo italiano que incorporamos aquí y en Las Palmas a mediados del siglo XIX. Que ya es otra cosa, pero ya es después de la decadencia de todo lo que era la sociedad y del antiguo régimen religioso, etcétera, cuando se volvió a recuperar eso lentamente, además muy lentamente en la octava del Corpus, ¿no? Pero que sigue hasta nuestros días, ¿no? Sí. Y bueno, como nos comentamos, con ese relevo, que seguramente seremos el futuro, ¿no? de esta festividad. Sí quería preguntarles si tenían alguna anécdota, alguna vivencia especial que hayan vivido pues en estos días previos. Algo que nos quieran contar de esa... Anécdota, yo creo que todos los años hay alguna, sobre todo Imagino. los comentarios tontos de gente que no se ha querido informar de cómo son las alfombras, ¿no? La tontería de que las tierras son teñidas, de que si la pegamos en la plaza, de todo. Pero a mí lo que me ha dado vergüenza no es decir de qué canal es esto, que vamos a respetar eso, pero que, joder, tío, que cuando vengas a un informe, a hacer una entrevista, no digas, por ejemplo, un año, ¿no? Y aquí estamos en el gran tapiz de la plaza del Torrente de la Otava, tierra teñida del Teide. Tierra teñida. Claro, hay que informarse, ¿no? Entonces, pero niños, que tú estás con un micro y estás con una cámara, ¿entiendes? Entonces esa anécdota lo miramos y además el locutor llena la Otava. Encima. Pero lo miramos así y lo... Ya es el colmo de... Estás diciendo en serio, tierra teñida de la cañada del Teide. Entonces...
son cosas que te arden, algo ¿entiendes? dentro. Sí, sí. Y ya digo, si no estás preparado para hacer una entrevista, Claro. Para desinformarnos. no, Exacto. porque Mira, cuando- hace unos días un guía estaba diciendo que iban a buscar las tierras al Teide, pero a escondidas. O sea, Para que no le pillase la policía sí, sí, porque no o sea, estaban informados de pero vamos a ver, y yo me quedé, y eso, que era pintado, que no era tierra, sino que la pintaban, no habían los colores. Eso lo estaba diciendo un guía, y yo le dije, oye, mira, no creo que estés dando buena información. Y Yo además creo estás que se desmereciendo. tiene. Claro, que no es verdad, le dije, Claro. eso no es verdad. Además, en la ley de parques nacionales está contemplada como excepción. Sí, Exacto. es la única excepción. Sí. O sea, Y que, no solo que eso, no sino debe dar mala información. los años que lleva esta alfombra, no te has podido informar De cómo va. O sea, que aún sigamos en el 2025 hablando estupideces de las alfombras. Oye, está bien un Y yo creo que venga. es como algo como para quitarle Mérito, para ¿no? quitarle mérito. De prestigiar Porque, realmente. claro, porque al final, o sea, la maravilla que hacen todos los años los alfombristas en la plaza con 4 tonos de, hablando como muy exagerado, con 4 tonos de color, es una pasada. Pero claro, aquella gente que no quiere realmente valorar eso que tienen y eso que hacen, pues termina mal Yo informado. creo que más es, no creo que no es que no quieran valorarlo, es que no se informan bien, que no vienen informados. Para dar una información correcta tú te tienes que informar bien. Y eso es lo que yo creo Lo que no que están haciendo. no lo están haciendo. Sí, pero los días, bueno, los días que han hecho con el homenaje a los alfombristas de Flores Bajo, que era el homenaje a los campesinos, dicen cada burrada y tú eres un guía, y tú estás Sí, que bueno. ilustrando a una gente que quiere saber de mi tierra, tú lo estás ilustrando así. Eso nos pasaba Pero, mucho en la ¿qué concesión le pasa? antes de poner toda esta implementación, ¿no? Nos escuchaban barbaridades de que si de repente el Cristo de la Misericordia era de Luján, o si tú dices, bueno, vamos a Bueno, ver dejando- un poco y después ya informar, ¿no? Son anécdotas que... Son anécdotas que envuelven también a esta festividad, pero que no quita mérito, yo creo que a la labor A la labor que que realizan hacen. año tras año. Y volviendo un poco a lo que comentaba Manuel, la romería y tradicional pues procesión de San Isidro Labrador de Santa María de la Cabeza, nos comentabas que el origen surge en el Tauro, esa romería, ¿no? Que De la sociedad, la romería actual, La que romería comienza actual, en el sí, año la romería 36, actual. la del año 36 comienza y la sigue haciendo, de hecho, la Sociedad Cultural del Liceo de Taoro, que en aquellos momentos tenía su sede donde hoy está la Tercera Edad, porque el año 75 es cuando compran en la casa de los Ascanios, que es la actual sede de la... Y entonces es un cambio de modelo, porque el modelo ya está, eso se empezó a hacer por Diego Croza en Santa Cruz, pero no tuvo arraigo y tal, y que es un modelo de, no el concepto tradicional de romería, la palabra romería viene de Roma. Nosotros vamos de romería a Candelaria. Es el concepto porque es la basílica. Pero este concepto Claro, de romería moderno es romería espectáculo, que va y va desde un punto de vista hasta de arriba a abajo, para que lo vean los espectadores. Surge como una especie de turismo, de revival, revitalización de una cultura campesina que se está perdiendo y que se basa en una serie de elementos. ¿Cuáles son? Pues evidentemente los carros, llevados por bueyes, los bailes, las danzas de la cinta, toda una serie de elementos rituales que, por ejemplo, en otras zonas, pues, por ejemplo, se hacen los barcos llevados por bueyes, como por ejemplo en Tegueste, como también en San Benito, en La Laguna, etcétera. Entonces, ese concepto ya de romería espectáculo, pero no romería de ir a la basílica en peregrinación, que es el concepto normal de la palabra romería, sino y eso lo desarrolla la Orotava y todo el resto se ha ido extendiendo por toda la isla, ¿no? ¿Y cómo ha evolucionado la devoción pues, de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza a lo largo de los años, ¿no? Vale. ¿Cómo ha evolucionado la devoción a lo largo de los años? Bueno, ha evolucionado precisamente, primero que era una pequeña hermandad de una ermita determinada y fue creciendo paulatinamente hasta convertirse en fiesta patronal, que es una cosa de 1892 para acá.
Entonces ahí ha articulado toda una devoción que ya era una fiesta de hermandad de labradores exclusivamente, a ser el patrón por antonomasia de la Orotava, ¿no? Junto con Santa María de la Cabeza, con un papel más secundario, pero está también ahí, ¿no? Pero que a día de hoy siguen siendo los patrones. Sí, sí. Tengo que despedir a Tomás a Tomás Escobar, porque se tiene que ir a seguir elaborando ese tapiz. Ay, si no, no sale. Si no, no sale para Y mañana. aparte, tirón de oreja va a ser grande. Fernando, así que gracias por acompañarnos en este ratito Por invitarme. y por contarnos pues, más curiosidades de esta alfombra de tapiz. Cuando quieran, aquí estamos. ¿Vale? Venga, buen día. Buen día. Buen día. Bueno, nos comentabas, ¿no? Pues esa curiosidad, ¿no? De esta romería. ¿Y qué significado tiene, pues, para ustedes? Y yo también puedo dar mi punto de vista. Como vecinos del municipio, ¿no? Esa romería, pues, que tiene tanto, ese lado tanto festivo, ¿no? Dejando un poco, porque para mí siempre ha sido como que las fiestas de los Hurtados tienen dos partes. La parte devocional y de fe, que es el Corpus Christi, y luego viene la parte más festiva y holgoria, ¿no? Que viene con la romería. ¿Qué significa para ustedes, pues, esta festividad? Quien quiera... Mi madre. Hubo como un silencio de... Sí, hubo un silencio, pero bueno. Pues para mí significa... son como dos cosas, o sea, hablamos de la romería, ¿no? Son Sí, dos sí, cosas... hablamos de la romería. Yo creo que son dos cosas contrapuestas, ¿no? Dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque está el corpus, que es como la solemnidad, te transmite como esa parte más solemne, y después está la romería, que es la parte festiva. Entonces, hablando por ejemplo de lo que decía Manuel, antes el corpus era más festivo también. O sea, al final el tema de la tarasca, los cabezudos, los gigantes, ¿no? Formaban parte como de esa festividad que la ilustración dejó detrás, ¿no? Y parece como si de repente esas dos caras de una moneda estaban unidas en la fiesta del corpus, pero pasan a ser dos fiestas diferenciadas, pero que están empaquetadas dentro de las fiestas patronales. Entonces yo siempre lo he visto así, ¿no? Como la parte más solemne y después la parte más festiva, más folclórica. Manuel. Y además, bueno, más recientemente se ha tratado de valorizar más como más auténtica la subida del santo. Y hay gente que dice que es la más tradicional y la otra era la más turística. O sea que también tiene esa doble vertiente, ¿no? Igual que también la feria de ganado, que se ha ido haciendo en distintos sitios y hoy se está haciendo al lado de la zona de las antiguas dehesas de la Orotava, al lado del centro, por encima del centro médico, ¿no? O sea que también, y esa era una de las cosas también importantes y hoy tiene un papel más secundario frente a la romería, ¿no? Yo me acuerdo que un año mi abuelo no sé si lo conoces, Paco, el de Bárbara, se cabreó porque en los discos de la subida del santo habían puesto romería chica. Entonces, eso nunca se ha llamado romería chica, eso se llama la subida de los santos patronos para arriba para la iglesia. Y yo la disfruto. Ahora que hablábamos un poco de eso, yo soy partidario de ir más a la subida que voy a la romería, pero a la subida yo la disfruto porque es gente de aquí. Claro, es más familiar, sí. no hay tanto, hay más grupos. Hay más bailadores y tocadores, lo que no hay obviamente es carro, Claro, claro. hay carro, y es más familiar, más de aquí, de gente de la Hurtado. Vienen poca gente de fuera, y más de aquí de la Hurtado. Y eso se nota. Pero sí se decía antes eso del... Es la subida la subida, de los sí, la romería chica se llegó a decir muchas veces. Y luego eso, la subida santa. Eso Realejo también llama otra que es romería chica, también le llaman. Sí, le están llamando romería chica. Que es una que hacen previa a la romería. Pero unos días antes, unos ¿no? días Parece. antes, sí. Pero bueno, son historias también que envuelven a esta festividad, y además yo creo que la subida del santo también cayendo ya la tarde-noche hace que aquello sea un poquito más especial que... Más especial, y sobre todo cuando llegan los santos a la iglesia, que empiezas a oír el sonido del tajaraste por las campanas. Todos son sonidos, olores que te van poniendo en la festividad, ¿no? Y eso es, vamos, una gozada. Es que eso mismo, lo que estábamos hablando el otro día con unos amigos, decía... la gente decía, con las fiestas empiezan con el pregón. No, para nosotros la fiesta empieza cuando ya huele a brezo y a flores en la vía de la Orotava, ¿no? Bueno, al principio se decía cuando, o sea, ya el lunes, los sabanteños, o sea, el Festival de la Escalera, que empezó llamándose así,
pues ahí es donde dice ya está la semana grande, ya estamos ya todos metidos en jaleo toda la semana. Y son recuerdos y anécdotas como nos contaban, y no sé si quieren compartir algún dato más, algo más que nos quieran contar de las fiestas de la Orotava. Bueno, que esperemos que siga así por mucho tiempo, que no se van a perder, y animar a toda la juventud, sobre todo a nosotros que estamos más metidos en ello, ¿no? En participar de nuestras fiestas e interesarse por cómo ha surgido, qué es lo que ha pasado durante, ¿no? Ver como esa parte más histórica y ver por qué son así, por qué han evolucionado así y por qué deberían seguir en esa orientación de seguir siendo así, ¿no? De no transformarse en la medida de lo posible, porque evidentemente todos nos transformamos cuando pasa el tiempo, pero mantener ese espíritu. Sin olvidarnos de dónde venimos. dónde venimos, sí. Sí, sobre todo el tema de las ropas. O sea, a mí me da igual que vengas del puerto con el traje marinero o como vengas de otro sitio, pero el traje típico se tiene que llevar como se tiene que llevar. Bien, mirarlo. Bien de pies a cabeza. Y hacerlo bien. Como se decía, no vengas disfrazado. O sea, ven vestido de mago y cuida la ropa. Bueno, al final es la propia identidad. Sí. Y que muchas veces, pues... hay alguna cosa que se ve por ahí. Sí, que bueno. A veces bueno, ya hay ropas de mago chinas. O sea, sí. No quería decirlo, pero... Sí, pero bueno. Sí. Por desgracia hemos descuidado alguna parte de estas fiestas. Es que la industria del traje canario, claro, eso se hundió cuando el Puerto Franco en 1852 se vinieron los tejidos ingleses más baratos y se acabó con eso. De hecho, hubo que, una de las cosas más curiosas del traje típico de la Orotava, de la mujer sobre todo, es que no, había que hacer tiras para pegarla porque no había. Y después don Casiano, en su momento, buscó a una empresa de Murcia, creo, que es la que traía ya compaginada, que es la que tienen las mujeres ahora, con los colores, porque era complicado hacerlo, porque eso lo hacían antiguos nuestros, que es que el traje típico de la Orotava es el traje de arriba de Icolalto, ¿no? Y lo hacían las mujeres en sus telares, pero eso se fue a pique a mediados del 19, ya no. Y entonces hubo muchísimos años en que hubo el problema de cómo hacer las cintas, de los colores de las telas de las mujeres, sobre todo, que era... Sí, además venían más en negro, más negras, amarilla negra. O una cosa. Y había que pegarlas todas ahí para así como unas cintas pegadas, ¿no? También la indumentaria tiene mucha historia que contar y no nos daría tiempo en este pequeño programa para hablar también de nuestra indumentaria. Pues Manolo, Alejandro, Kiko, gracias por acompañarnos en este ratito de la mañana. También desde aquí a Tomás Escobar, que nos ha tenido que abandonar en este último momento porque tiene que ir a hacer sus labores en estas fiestas que estamos todos ya metidos en el meollo y estamos corriendo para todos lados. Gracias por compartir este ratito de la mañana. No, gracias, y aquí nos tienes para lo que quieras. A nuestros oyentes decirles que no se olviden de visitar nuestra página web, donde podrán escuchar todos los programas que se realizan aquí, en La Voz Joven. También, si quieren pasarse y indagar un poquito más acerca de la festividad de Corpus, pueden visionar también el programa que realizamos con Natalia Álvarez y Dani Benítez, unos amantes también de la historia y de nuestras tradiciones, que se hizo hace un tiempito. Y como siempre tengo que despedirles con una frase, pues el Corpus Christi y la romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza son mucho más que fiestas, son el testimonio vivo de siglos de historia, fe y el arte popular. La Orotava, una vez más, muestra el mundo de la belleza de sus tradiciones. La Orotava en fiestas es un encuentro de arte, devoción y alegría. Como siempre, esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Nos vemos en el próximo programa. La Orotava son cuestas de adoquines, la Orotava son yuntas y romeros, la Orotava es más que un sentimiento, somos magas, somos magos, las villeras y villeros. La Orotava me enseña de Taoro, la Orotava son del té y de los senderos, la Orotava olor a gofio, flores, preso,
calles, plazas y laderas, maricumbres que yo quiero. La Orotava es la fiesta más bonita, la Orotava corazón de nieve y lava. Es mi pueblo, es mi gente, es un sueño poder cantar y decir que yo soy de la Orotava. El Corpus es la gran fiesta que tan nuestra